Dios visitando a su pueblo por medio de un ministerio profético. Han pasado 61 años después de la manifestación de un ministerio profético. A lo largo de la Biblia, Dios nunca ha dejado a su pueblo sin advertencia, sin dirección o sin luz antes de grandes juicios, restauraciones o cambios de dispensación. Siempre Dios envía un mensajero. Recuerde, Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Hoy no exaltamos a un hombre, exaltamos al Dios que usa hombres. Hay un principio bíblico que se revela, y es que Dios actúa y, y no lo hace sin que antes Él revele su secreto a sus siervos los profetas, como dice Amós 3:7. El versículo establece un patrón inmutable dentro de la economía divina. Dios no actúa en juicio, restauración o cambio de dispensación sin antes enviar su revelación. La revelación no es algo que viene institucionalmente ni teológicamente, sino que es profética. La Biblia nos muestra que cada gran visita de Dios estuvo precedida por un profeta. Antes del Éxodo vino Moisés, antes del cautiverio vino Jeremías, antes de la primera venida de Cristo vino Juan el Bautista. El hermano William Branham afirmaba que Dios no cambia su manera de obrar porque Él es eterno, y nos habló del ministerio profético y la restauración del tiempo final. Él tomó base escritural, Malaquías 4, 5 y 6. He aquí os envía el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí no se trata simplemente de un profeta cualquiera, sino de un ministerio con características específicas. Restaurar la fe original, volver el corazón del pueblo a la palabra, preparar un pueblo antes del juicio final. Hermano Branham me enseñó que Juan el Bautista cumplió parcialmente este pasaje. Él habló que antes de la primera venida, Lucas 1:17, tomó lugar. Debe existir un cumplimiento final entonces para una segunda venida de Cristo. Ahora, el pensamiento no se basa en estar exaltando a un hombre, sino la continuidad del patrón bíblico de Dios visitando a su pueblo mediante un mensajero. Dios habló por los profetas y luego habló por el Hijo. Hebreos 1, versículos del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, este pasaje no elimina el ministerio profético, sino que declara que Cristo es la revelación suprema. Establece que toda revelación verdadera debe apuntar a Él. Entonces, el hermano William Marion Branham fue enfático en esto. Él siempre lo dijo en su ministerio. Un profeta genuino no se exalta a sí mismo. Su función es señalar de nuevo a Cristo y a su palabra. Por ello, él insistía en que su ministerio no añadía escritura, sino que llamaba al pueblo de regreso a la escritura. Cuando habló acerca del ángel fuerte y el ministerio de consumación final del misterio de Cristo, él tomó base en Apocalipsis 10, 1 y 7. En los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará. El hermano Branham interpretó este pasaje como un tiempo final, donde los misterios ocultos desde la fundación del mundo serían abiertos, no por una Biblia, sino por revelación de lo que siempre estuvo escrito en la Biblia. El énfasis no está en el ángel como un ser celestial, sino en la voz.
en los días de la voz. Es decir, Dios usando un instrumento humano para restaurar la comprensión apostólica antes del fin. El hermano William Branham y el concepto de visitación divina, en este marco, el hermano William Branham entendía su ministerio como una visitación de Dios, no la creación de una nueva denominación o una organización humana. Él entendía esto como un llamado a salir del formalismo religioso, un retorno a la fe apostólica, a la palabra original y a Cristo como centro. Entonces, él mismo, el hermano Branham, dijo repetidamente en su ministerio, cuando él estaba vivo, él dijo, no me sigan a mí, sigan a Cristo. Si no concuerda lo que estoy hablando con la Biblia, es un error, no lo crean. Entonces, ese énfasis es clave porque el hermano Branham enfatizó esto en su ministerio. Esto nos ayuda a entender correctamente el pensamiento ministerial, el pensamiento acerca de Dios visitando a su pueblo por medio de un ministerio profético. El pensamiento no nace con el hermano William Marion Branham, sino que nace y se origina en las escrituras. Dios visitando, Dios revelando, Dios restaurando, Dios preparando a un pueblo. Y lo hace antes de grandes transiciones espirituales. El verdadero énfasis no es el mensajero, nunca, sino la palabra restaurada, Cristo revelado y un pueblo preparado. Entonces estamos hablando del Dios de la Biblia. Este Dios que sigue siendo un Dios que habla. Dios habló y lo hizo según las escrituras. Habló a Noé antes del diluvio, a Moisés antes del éxodo, a los profetas antes del cautiverio, a Juan el Bautista antes de la primera venida de Cristo. Entonces la escritura enseña que antes del fin Dios volvería a hablar claramente a su iglesia. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. Esto no es el Elías tisbita literalmente, sino el mismo espíritu y comisión. Como Jesús dijo de Juan el Bautista, Lucas 1:17, este es Elías, aquel que habría de venir. Entonces, el propósito del ministerio del hermano William Marion Branham, este propósito no vino para crear una nueva denominación, ni reemplazar la Biblia, sino el propósito fue restaurar la fe apostólica, y él hará volver el corazón de los hijos a los padres. Malaquías 4, 5 y 6. No a los padres denominacionales, sino a los padres de la fe cristiana, Pablo, Pedro, la iglesia primitiva. Entonces, el ministerio venía con el propósito de señalarnos hacia Jesucristo. El mismo hermano Branham dijo, sí, no me sigan a mí. Entonces el ministerio del hermano Branham fue como el de Juan. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Es necesario que yo, el hermano Branham, mengüe y Jesucristo crezca.
Juan 3:30. Entonces, la vindicación bíblica de un ministerio profético, la Biblia lo define claramente como reconocer un profeta. Dios revela a el profeta visiones. Números 12, versículo 6. Si hubiera entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones. Dios se revela a él, al profeta, en visiones. Es lo que la escritura revela. Números 12, versículo 6. Dios se revela a él en visiones. Números 12, versículo 6. Si hubiera entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones. Eso dice la escritura claramente. Dios se manifiesta a través de las visiones, el discernimiento, la revelación de los secretos del corazón en el ministerio. Esto no es para traer espectáculos, sino para confirmar la palabra. Marcos 16:20. Ahora, lo que anuncia eso se cumple. Deuteronomio 18, 21, 22. No opiniones, sino cuando decía a través del profeta, así dice el Señor. Eso tenía cumplimiento. Ahora, no a la idolatría, sí al discernimiento. Algo muy importante que el mismo hermano Braham me enseñó es que él no era infalible. Reconocía errores humanos que él cometía y lo hacía públicamente y están registrados en sus sermones, en las cintas, sus errores humanos y cómo él reconocía cuando se equivocaba. Él enseñó a distinguir entre opinión personal y cuando Dios hablaba claramente. Ahora, todo esto nos guarda a nosotros de lo que es el fanatismo y nos mantiene anclados en la escritura, porque eso abunda mucho el día de hoy. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. El mensaje produce fruto en la vida del creyente. Según la Biblia, cuando un ministerio es enviado por Dios, este mensaje va a producir resultados. ¿Qué va a producir entonces? Bueno, de repente hay arrepentimiento. Crónicas, eh, segunda de Crónicas 15, versículo 8, dice allí, quitaron los ídolos. Produce resultados de santificación, separación del pecado, del sistema del mundo, del formalismo religioso y produce amor por la iglesia. Eso es lo que va a producir. Empiezan a congregarse, a amar a los hermanos, permanecer unidos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Juan 13:35. ¿En qué produce amor? Ahora, el mensaje no termina en un hombre. El mensaje continúa. Es decir, aunque el ministro muera, el mensaje continúa en la Biblia, en la predicación fiel, en el ministerio quíntuple, en la iglesia preparada para la venida del Señor. Hay una continuidad del mensaje de la palabra. El mismo hermano Braham dijo, tomen este mensaje y llévenlo adelante. Ahora, no para glorificar su nombre, sino para preparar una novia para Cristo. Entonces, hoy damos gracias a Dios, no por un hombre, no por un profeta, sino por la misericordia de Dios hacia su pueblo. Dios
por su compasión envió mensajeros, y así lo hizo. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 lo dice. Ahora, este mensaje que estamos llevando a través de este canal y que hemos retomado de la visitación de Dios, 61 años han pasado de la visita y de este ministerio profético. El mensaje nos lleva a la Biblia, a la santidad, al amor, a la preparación, porque el mismo Cristo que habló ayer viene pronto. El recorrer las escrituras con honestidad y reverencia deja claro el pensamiento por medio de un ministerio profético del tiempo final. Esto no es una idea moderna ni sectaria, sino un principio bíblico constante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha tratado con su pueblo de la misma manera. Dios revela antes de actuar. Si Dios va a actuar, Él va a venir con revelación. Dios advierte antes de un juicio. Dios restaura antes del fin. Entonces, nunca dejó a su pueblo a oscuras ni a merced de la confusión religiosa. Siempre habló, siempre envió un mensajero, siempre señaló su palabra y el ministerio profético. Ahora, cuando usted entiende correctamente el ministerio profético, usted aprende a no sustituir a Cristo, a no reemplazar la Biblia y no crea una nueva fe. La función del ministerio es restaurar, aclarar, llamar al arrepentimiento y preparar a un pueblo para encontrarse con Dios. Entonces, en este mensaje que compartimos, Cristo sigue siendo el centro de toda la revelación, la plenitud de la palabra, el único Salvador, el Señor de la Iglesia. Y cualquier ministerio que sea genuino, ayer o hoy, solo es válido si conduce nuevamente a Él, hacia Jesucristo. En Hablemos Claro queremos decirlo este 2026, iniciando este mes de enero, sin rodeos y sin fanatismos. No seguimos hombres, no adoramos mensajeros, no defendemos tradiciones humanas. Aquí estamos en defensa de la Biblia. Exaltamos a Jesucristo. Creemos que Dios sigue siendo un Dios que habla. Si Dios habló antes del diluvio, si habló antes del éxodo, si habló antes de la primera venida de Cristo, la Escritura enseña que antes del fin volvería a hablar claramente a su iglesia. Eso no debe de producir orgullo espiritual, sino humildad, arrepentimiento, santidad, amor por la palabra, preparación para la venida del Señor. El verdadero mensaje no termina en un nombre, termina en una iglesia preparada. Que todo lo que oigamos, creamos, practiquemos, pueda pasar en la prueba sencilla, pero eterna, que nos lleve más a la Biblia, que nos lleve más a Cristo, que nos lleve más a una vida santa. Si la respuesta tuya es positiva, demos gracias a Dios. Si no, tengamos el valor de corregirnos, porque al final no estaremos delante de un mensajero, estaremos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él venga, nos encuentre velando, creyendo, permaneciendo en su palabra. Este ha sido el Hablemos Claros de hoy.
hablando claro. Que Dios les bendiga y que sigamos este 2026 hablando claro. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.